Hola a todos, bendiciones, qué alegría estar juntos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Les mando un saludo a todos los que nos escuchan de lejos. Qué alegría que nos acompañan, es un honor para nosotros que sean parte de la Iglesia Redención en Latinoamérica. Tenemos familiares, les amamos. En México estamos con ustedes, pastores, amigos que están en la colaboración del reino de Dios juntos, predicando la palabra, amando al Señor, amando a otros en estos tiempos de tan gran necesidad. Quede bien claro, familia, de que estamos necesitados en este tiempo de acercarnos a Dios, de buscarle a Él, de orar unos por otros. Es un momento muy importante en nuestras vidas para que tú y yo como cristianos nos unamos y seamos uno en Cristo y que el mundo conozca al Señor como cómo nos amamos, que vean cómo nos amamos unos a otros. Y qué alegría que nos acompañan, familia, iglesia. Es un privilegio todos los miércoles. Aquí estamos estudiando el libro de los Salmos y qué bendición es ver el libro de los Salmos, cómo está la palabra de Dios rica en contenido y es eficaz, es verdad, llega a nuestros corazones. Y yo quiero animarles a que esta semilla de la palabra de Dios que entre a nuestro corazón y que no nos alegremos solo en escucharla, sino en ponerla en práctica. Así que te invito a que oremos en este momento. Preparemos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Padre, te doy gracias por este enorme privilegio, Señor, que tenemos como tus hijos y Señor, como seres humanos, Dios, de tener la palabra de Dios que es escuchada, que es predicada, que cumpla el propósito por el cual es enviada, Señor, y tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Así que cumple el propósito, mi Señor, con tu palabra en mi vida, en nuestros corazones, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra nación, Señor. Que tu palabra cambie corazones, que el poder de tu Espíritu, Señor, llegue a todos los hispanos, Señor, en todo lugar, Padre. Y que tú levantes al hispano, Señor, al latino, mi Dios, a predicar las buenas nuevas, a ser misioneros, Señor, y a traer a otros al reino de Cristo. Qué privilegio es servirte, amarte, conocerte, Señor. Y Dios, también aquellos que están en necesidad de enfermedad, de problemas económicos, Señor, suple nuestras vidas, Dios. Trae sanidad a nosotros, Señor. Y al mirar hoy el clamor de David por una enfermedad y por necesidad que él tiene, Señor, en este Salmo 41, ayúdanos hoy, Señor, a ver en tu palabra cuánto nos amas, cuánto tú estás ahí al cuidado de nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Acompáñeme pues en el Salmo 41. Este salmo tiene 13 versos y vamos a estar estudiando hoy. Así que en el Salmo 41 está David dando un canto en el que el sufrimiento y la traición, la enfermedad y la traición son dos cosas, dos temas muy importantes en el que todos, ¿verdad? Son cosas difíciles en el que todos sufrimos, ¿verdad? Hay cosas en la vida que duelen, pero hay dos cosas que duelen bastante: la enfermedad de un ser querido, la enfermedad de nuestras vidas y la traición, ¿verdad? El ser traicionado, el ser, como Cristo, que Él sufrió por nosotros. Él llevó nuestras enfermedades y Él fue traicionado. Él comprende y entiende la situación del ser humano. De hecho, antes de comenzar el Salmo 41, yo quiero darle una palabra en Isaías 53. Mire lo que dice Isaías 53, los versos del 4 al 5, antes de entrar en este tema, porque nuestra enfermedad, las enfermedades y el dolor que hay en la vida son cosas muy reales. Pero Dios, Cristo, llevó esas enfermedades. Mire lo que dice Isaías 53, verso 4. Ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó tus dolores, mis dolores. Y luego dice, pero nosotros le consideramos herido. Él fue golpeado por Dios y humillado. El verso 5, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades, o sea, pecados, y sobre Él cayó el castigo, precio para nuestra paz. El Señor hizo eso por nosotros. Él entiende y sabe
Y David sabía eso de Dios. Mire lo que dice en el Salmo 41, en el verso 1 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Subraye esa frase. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor y mullirá, esa palabra es alentará, confortará toda su cama en su enfermedad. En otras palabras, Dios está ahí con nosotros. Y empecemos en la primera frase, bienaventurado el que piensa en el pobre. Muy interesantemente estamos viendo el libro de Job los domingos, y este domingo pasado vimos en el capítulo en el que estábamos, en el capítulo, creo que el capítulo 31, vimos que Job está necesitado de ser rescatado. Y vimos como el capítulo 31 de Job está hablando de temas en el cual Cristo habló en Mateo 5, en las bienaventuranzas, en el Sermón del Monte. Y Jesús habló acerca de estos temas, de el que piensa en el pobre, el que cuida de los necesitados. Y David declara esta frase. Y muy interesante que empieza este salmo con esta declaración, porque David se va a encontrar en enfermedad, se va a encontrar en dolor por la traición y también por una enfermedad que él se encontraba en cama. Nos dice este salmo que él estaba enfermo. Y él está declarando estas palabras de bendición. Y dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. Y esa palabra pobre aquí en este texto se está refiriendo al indefenso, al débil que no tiene fuerzas físicas, fuerza corporal, que ha perdido su fuerza, que es despreciado, que su reputación por esa persona es despreciado, que es abatido, es alguien indefenso. Y dice, bienaventurado el que piensa en el indefenso, bienaventurado el que piensa en aquellos que necesitan amor, esperanza y conocimiento de Dios. En otras palabras, David sabe que le está hablando a Dios y que está hablando en un contexto de aquellos que le aman a él y que aman a los demás. Y David, siendo rey, ¿verdad? Siendo rey de Israel y siervo del Señor, él se encontraba débil. Por eso es que vamos a ver que él comienza con estas frases. En Mateo 5, Jesús habla acerca de los pobres de espíritu. Y dice, bienaventurados los pobres de espíritu, de ellos será el reino de los cielos. Y está usando Jesús el contexto de esa frase, pobres de espíritu, aquellos que están en bancarrota espiritual, que necesitan de alguien que les supla su necesidad espiritual. Se está refiriendo a aquellos que reconocen que en ellos no hay nada bueno, no hay nada suficiente para sacarnos adelante y que clama al Señor, verán o tendrán el reino de los cielos. Es muy interesante esta actitud delante de Dios ante las circunstancias y las necesidades que tenemos. Porque muchas veces entramos en la actitud de decir, Señor, es tu responsabilidad sacarme, es tu responsabilidad. ¿Cómo es posible que siendo yo tu hijo me dejes sufrir y te he servido y te he amado y he hecho aquello y he hecho lo otro? Y le renegamos a Dios. La actitud correcta, bíblicamente, la postura del corazón debe ser, Señor, yo estoy pobre de espíritu. Y Señor, bienaventurados los que piensan en los indefensos. Ahí está ese contraste y esa necesidad. En otras palabras, David está diciendo, el que piensa en el pobre, confía en Dios. El que piensa en el indefenso es amable a aquellos que están en necesidad. No los trata con desprecio. El que piensa en el pobre, en los indefensos, ayuda a aquellos que probablemente tal vez no puedan ni ayudarle de regreso. Qué interesante esto. Hay que pensar en aquello. ¿Cuántos de nosotros somos culpables, verdad? A veces de tal vez ver a un homeless y una persona sin hogar y somos culpables de pensar, ¿cómo es posible? Se ponga a trabajar, que deje las drogas, que deje aquello. Y aquí nos dice, bienaventurado el que piensa en los indefensos. ¿Estás pensando en los indefensos?
En el mundo hay una gran necesidad de rescatar a hombres, a mujeres, a niños de tráfico de humanos. Están indefensos. En partes del mundo está habiendo refugiados indefensos que no tienen comida, no tienen vestimenta, no tienen cómo rescatarse ellos y están indefensos. ¿Estamos pensando en eso? ¿Estamos pensando en nuestros hermanos que están en necesidad? Y es importante que bienaventurado el que piensa en el pobre. Esa actitud, esa postura ante nuestra necesidad, tener esa postura de decir, Señor, ayúdame a pensar así. David está declarando que también el que piensa en el pobre, en otras palabras, tiene un corazón generoso, ¿no? Y cuando pensamos en los indefensos, no pensamos en nosotros, sino dejamos de ser egoístas. Eso es la clave, eso es lo importante. Y esta palabra piensa, en la traducción original significa cuidar o dar algo de importancia. No nomás algo superficial. El que piensa en el pobre, el que cuida, dando algo importante, no nada más algo superficial. Debemos de dar el evangelio, la salvación, el mensaje de vida eterna. Qué mejor regalo, qué mejor. Y si hay la oportunidad de ayudar también, ¿verdad? Con necesidades. Y ese es el corazón de Dios. Y es la necesidad de nosotros como hijos de Dios, la iglesia, de hacer eso de una manera u otra. Hacerlo con nuestros familiares, con nuestra comunidad, entre hermanos en Cristo, en nuestros vecinos, en nuestras casas. Es importante eso. Y continúa diciendo que el Señor lo librará, que Él lo guardará y lo hará bienaventurado en la tierra. David se encontraba débil en este salmo. David se encontraba enfermo y declara en el verso 3 que Dios lo alentará. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Consolarás al estando en una cama enfermo. Y David está clamando eso para su propia vida. Acompáñeme al verso 4. Continuamos en el verso 4. Declara diciendo, y dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma. Subraya esa parte. Porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá? Y perecerá su nombre. Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. David continúa clamando a Dios y declara, Señor Jehová, Dios de pactos, esa palabra Jehová, el Dios de pactos que cumple sus promesas, ten misericordia de mí. David podía pedirle a Dios misericordia porque él había visto a Dios actuar en misericordia. Dios ha actuado en misericordia a lo largo de toda la historia, a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Dios ha mostrado su misericordia. A lo largo de todo el Nuevo Testamento, Cristo viniendo a nuestra tierra, Él mostró su misericordia. Dios hoy en estos momentos, al querer prepararnos, al estar trayendo salvación y sanidad y prepararnos nuestro corazón para llevar las buenas nuevas, antes de que Él vuelva, la palabra de Dios nos dice que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. No quiere que nadie se pierda, quiere que todos vengan al conocimiento de Dios. Entonces Dios ha mostrado su misericordia y es por eso que tú y yo podemos pedirle a Dios misericordia, porque Él es el que la da. Él es el misericordioso. Él es el verdadero Dios lleno de misericordia. Hay que ir delante del Señor y pedirle al Señor. Y dice David, sana mi alma. ¿Sabía usted que nuestra alma necesita sanidad? Y la razón por la que nuestra alma está enferma es porque hemos pecado. Dice, sana mi alma porque contra ti he pecado. Todos podemos clamar por misericordia, lo cual significa que todos podemos ser sanos de nuestros pecados. Nuestra alma puede ser sanada. El pecado, familia, enferma nuestra alma. Y date cuenta, cuando no podemos amar, no podemos funcionar emocionalmente, no podemos amar al Señor,
no podemos amar a los demás, nuestras emociones juegan con nosotros. Un día me siento muy fuerte, otro día me siento débil, otro día me siento bien animado, otro día me siento bien deprimido, bien triste. ¿Qué sucede? Hay que pedirle al Señor que sane nuestra alma. Y David dice, sana mi alma, Señor, porque contra ti he pecado. La declaración aquí de confesión de David no es porque David diga que él es inocente. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, que todos hemos caído de la gloria de Dios, mas la dádiva de Dios es en Cristo, el regalo de su gracia. Y es para salvación, es para vida eterna. El caso no es que tratemos de decirle a Dios, yo soy inocente. El punto es, Señor, tú eres quien me puede perdonar. Tú eres quien realmente puede perdonar, sanar mi alma. Y todos necesitamos ser sanados. El alma es donde se encuentra la angustia. Es donde a veces nos sentimos angustiados por situaciones, enfrentamos cosas. Es el pecado el que afecta el alma, en el que nos sentimos sucios, apartados, no dignos y nos apartamos más y más. Ese es el enemigo trabajando con la condenación. Pero es el Espíritu de Dios que nos debe traer convicción y nos trae ese deseo de correr hacia Dios. Una vez que tú vienes a Él, el Espíritu Santo nos sella. Nos dice en Efesios capítulo 1, en los versos del 12 al 14, por ahí nos dice que si tú has escuchado el mensaje de Jesucristo, el mensaje de verdad, y has creído, eres sellado con su Espíritu. Y es el Espíritu de Dios el que va a ir sanando tu alma de tu pecado, del pecado que tal vez ha causado dolores en tu alma, angustias. También en el alma se encuentra la tendencia a seguir pecando. Y David dice, sana mi alma, Señor. Y hace esta confesión, ¿verdad? Sin excusa, sin reservas y sin nada superficial. Dice, Señor, contra ti he pecado, sana mi alma, ten misericordia. Yo he visto tu misericordia, Señor. Por lo tanto, te lo pido a ti, Jehová, Dios de Israel. Qué tremendo es eso. Así debemos de nosotros también acudir al Señor. Recuerden que David, dentro de lo que cabe, fue un buen rey. No, él pecó, falló grandemente, pero fue un buen rey, un buen representante. De hecho, la palabra de Dios nos dice que Dios le consideró como el corazón conforme al de Dios. Entonces, ¿por qué sus enemigos pensaban mal de él? ¿No? Mencionan los versos aquí del 4 al 6 que sus enemigos pensaban mal de mí. Hasta pensaban, ¿cuándo morirá? ¿Y cuándo se acabará él? Qué bueno que está enfermo, decía, ¿no? En otras palabras, ¿por qué si él siendo un buen rey realmente trajo prosperidad al pueblo de Dios, trajo una esencia moral en ese sentido? Él se arrepintió, él trajo un buen ejemplo. Y la razón más grande que vemos en el Antiguo Testamento acerca de por qué David fue tan odiado por sus enemigos era simple y sencillamente por celos, por el poder que él tenía. Deseaban el poder del gobierno que él tenía, y eso es algo muy peligroso. De hecho, muchos de las situaciones en las que se encontraban muchos de los creyentes en el Antiguo Testamento, en el caso de David, era que simplemente los motivos que ellos estaban viviendo, los enemigos los malinterpretaban a los demás, decían mentiras acerca de David por celos y por quererlo tumbar de ese lugar de poder. También a lo largo de la historia, el Imperio Romano persiguió a los cristianos, y la mayor de las razones por la cual los romanos y los religiosos persiguieron para acechar y matar a los cristianos era porque los acusaban de hostilidad contra el Imperio Romano. Los acusaban de odiar la humanidad. Acosaban a los cristianos o les echaban la culpa de los problemas que había de enfermedades, de plagas. Era culpa de los cristianos, el Dios de los cristianos. Y eso es muy interesante porque en verdad los cristianos, los verdaderos, los que queremos vivir en la palabra de Dios y más en el Antiguo Testamento y luego en el libro de los Hechos, la primera iglesia primitiva, la iglesia de Dios, movidos por el poder del Espíritu Santo, eran
amaban al prójimo, ¿verdad? Tenían vidas en santidad, se apartaban para Dios. Entonces, no practicaban los pecados de los romanos, no practicaban el canibalismo, no practicaban la perversión que existía. De hecho, se apartaban de todo eso porque venían al Evangelio. Entonces, ¿por qué los criticaban de esa manera? También a lo largo de la historia se han considerado a los cristianos que realmente odiaban a la sociedad. Y es Cristo quien nos enseña que amemos a los demás. Y realmente en la Biblia lo mostraban todo el tiempo, el amor y compasión hacia los demás. En el libro de Hechos está lleno del testimonio de aquellos que compartieron las buenas nuevas y que usó el Señor en gran manera para llevar el Evangelio a todo lugar. De hecho, como cristianos, si vivimos para Dios, hacemos mejor la sociedad. Si vivimos en los estatutos del Señor, como ciudadanos del cielo, realmente Dios hace una transformación en nuestra comunidad. Y esa es la verdadera clave. Y David declara, mis enemigos dicen mal de mí. Eso es algo que hasta el Señor Jesús nos advirtió, ¿verdad? Dijo, alégrense si los maltratan, si hablan mal de ustedes y por mi causa les digan cosas a ustedes o los maltraten. Entonces el Señor nos dijo, alégrense, alegrémonos por llevar el Evangelio. Qué bendición. Acompáñenme el verso 7. Continuamos ahí en el verso 7, Salmo 41. Dice, reunidos murmuran contra mí. David continúa hablando acerca de sus enemigos. Todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencia se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aún el hombre de mi paz, subraya esa parte, en quien yo confiaba, eso es muy interesante, ahí está el otro tema en este capítulo, la traición. El que de mí pan comió conmigo, alzó contra mí el calcañar. Algo interesante aquí, menciona mis enemigos me aborrecen y aún hasta el que ha estado en paz conmigo, aquel en quien yo confiaba. Y nos da a entender que hubo una traición. De hecho, muchos enemigos de David eran familiares de él. Encontramos a su propio hijo, Absalón. En 2 Samuel capítulo 15 se levantó contra su padre, se levantó contra David. Y luego también hubo un consejero confiable en 2 Samuel 15, un consejero confiable, Ahitofel, nos dice aquí el nombre, en el que lo traicionó también. Y David sufrió esa traición. Y nos recuerda al Señor Jesús que fue traicionado por Judas, ¿verdad? De hecho, en Juan capítulo 13, verso 18, Jesús declaró esto, el que come pan conmigo, hasta conmigo levantó su calcañar. Está usando esta frase de Salmo 41 y se estaba refiriendo a Judas. Dios confió en sus discípulos y de hecho hasta en Judas, él era el tesorero del equipo. Y sí o no tuvo confianza a Dios de darle esa responsabilidad, aún así su corazón se oscureció y traicionó al Señor. Es tremendo esa historia y lo que causó, el dolor que causó en el Señor. Recuerdo el momento en el que Jesús es tomado, ¿verdad? En el Getsemaní, después de haber estado ahí sudando sangre y llorando angustiadamente. Vienen y lo encuentran para ser arrestado y Judas lo entrega reconociéndolo con un beso. Y nos dicen los evangelios que Jesús le hizo una pregunta a Judas y le dijo, ¿con un beso entregas al Hijo de Dios? ¿Con un beso? Y como dándole oportunidad para arrepentirse y no tomó esa oportunidad Judas. Dicen algunos teólogos historiadores que Dios le dio la oportunidad varias veces de arrepentirse, incluso en la Santa Cena, cuando Jesús está mencionando, uno de ustedes me va a traicionar. Y lo hizo bien obvio, hubo oportunidad para un arrepentimiento, pero aún así hubo traición. David
en su situación y también profetizadamente en el Salmo 41 vino a describir lo que iba a pasar con Jesucristo. En el verso 10 dice en Salmo 41, mas tú Jehová, diga conmigo, mas tú Jehová. Esas palabras son maravillosas, mas tú Jehová, pero tú Señor. Siempre hay algo ahí en la palabra de Dios que nos eleva, nos edifica, porque mas tú Jehová, dice, ten misericordia de mí y hazme levantar. Y les daré el pago. En esto concederé que te he agradado. Que mi enemigo no se huelgue contra mí. En cuanto a mí, en mi integridad, subraya esa parte, me he sustentado. En mi integridad, en mi decisión, en quién soy. Me has hecho estar delante de ti para siempre. Qué maravilloso es eso. David está hablando acerca de su integridad, no su integridad como ser humano, sino su integridad por la decisión que él ha hecho de estar con Dios. Dice, yo he decidido, esa integridad significa he estado en una decisión, mi sí ha sido sí con Dios, no he estado en movimiento, sino me he mantenido y he sido sustentado y he estado delante de ti para siempre, Señor. Esa es la integridad en la que tú y yo debemos de encontrarnos, sustentados en Dios, en el que podamos estar en una decisión constante, diciéndole sí a Dios, permaneciendo en Él. Déjeme decirle, la verdadera integridad, e identidad la vamos a encontrar y se va a encontrar solamente en el palacio del Rey eterno, en el palacio del Rey verdadero, el Rey de reyes, Señor de señores. Tú y yo vamos a encontrar una verdadera integridad al tomar nuestra decisión en Jesús, una verdadera identidad, hijos de Dios, adoptados como sus hijos, sus hijas, herederos con Cristo, ciudadanos del reino de Dios. Solamente lo vamos a encontrar en el palacio del Señor, en la presencia de Dios, en los brazos de nuestro Padre amado. Y David está angustiadamente empezando el Salmo y nos dice lo que él está sintiendo y sucediendo, pero él ha estado confiando en el Señor. Él ha estado postrado delante de Dios, aún en su debilidad, aún en su enfermedad. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos ahí, verdad? Debemos de encontrar nuestra integridad, nuestra fundación en el Rey, en el palacio del Rey eterno, en los brazos de Cristo Jesús. Y termina aquí el Salmo, el verso 13. Mire lo que dice el verso 13, es maravilloso este verso. Dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel. Y luego esta frase última, por los siglos de los siglos, amén y amén. Estas frases no están nada más porque sí en la palabra de Dios. Este cántico de David, al hablar con su Dios, el que le da la integridad, porque Dios es el que le da el lugar íntegro, está diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y esta traducción de esta frase, siglos de los siglos, está básicamente diciéndonos en el que se hará por siempre, en el que será perpetuamente el pacto de Dios conmigo, mi adoración a Él. Esa frase, por los siglos de los siglos, se encuentra en gran parte en la palabra de Dios y se está refiriendo a que el Señor debe ser bendecido como un Dios eterno, extendiéndose a la eternidad y hasta más eternidad. En otras palabras, el Señor es digno de ser alabado por siempre, para siempre y sin fin. Es lo que nos está diciendo aquí. Esta palabra en el hebreo, por los siglos de los siglos, Él nos está diciendo que el cual está más allá de la comprensión humana. Dice, bendito sea el Señor Jehová, el Dios de Israel, el cual Él es más grande que la comprensión humana, Él es más alto, más poderoso, y es unas palabras de exaltación, y se convierten en una palabra poderosa cuando el Hijo de Dios declara esas palabras en la revelación del libro que escribe Juan, la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis, cuando dice Cristo, yo soy el alfa
y la Omega, el principio y el fin. Bendito sea el Señor Jesucristo, nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mire, déjeme terminar con Isaías capítulo 24. El verso 4 dice esto. Isaías capítulo 24, el verso 4. Dice, confíen en el Señor para siempre. Esa es palabra para ti y para mí. Confía en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. El Señor perpetuamente y para siempre es nuestra roca, nuestra confianza, y ahí es donde debemos de tú y yo permanecer, estar y acompañar a otros a ese lugar. Que mis hijos, que mi familia, que mi matrimonio, mi trabajo, mi vida al Señor esté en la roca eterna. ¿Estamos haciendo eso, familia? Poniendo toda nuestra vida en una perpetua adoración, en una vida entregada a Dios, sustentados en la roca eterna, en el Dios de Israel. Y David en su debilidad, en su enfermedad, al ser traicionado, no deja de recurrir a su Dios, quien le da la integridad de estar delante de Él para siempre. Tú y yo podemos estar delante del Señor. Si tú nunca has declarado a Cristo como tu Salvador, como tu Dios, como tu sustento, quiero invitarte a que lo hagas hoy, en este momento. Ahí donde estás, donde sea que te encuentres, no importa. Tú puedes venir al Señor con todo eso que traes, con aquello que te ha dolido tanto y te ha destruido tanto. Nuestro pecado, llevémoslos al Señor y confiesa con tu boca. Di esta oración conmigo, amado, amada. Di con esto conmigo. Es unas palabras sencillas para decirle al Señor, aquí está mi vida. Di conmigo, Señor Jesús, aquí está mi corazón. Perdona mis pecados. Contra ti he pecado, Dios Santo. Y en el nombre de Jesús te pido que me perdones. Confieso con mi boca, Jesucristo, tú eres mi Señor. Creo que tú moriste en la cruz, resucitaste y vives en mí. Entra a mi corazón, Señor. Te entrego mi vida. Te doy gracias por hacerme mi hijo, por hacerme hijo, hija. Ahora entrego todo lo que soy a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué bendición poder estudiar con ustedes la palabra de Dios. Adoremos al Señor. Hay unos cantos que el grupo de alabanza nos canta y nos dirige como iglesia cada domingo, y doy gracias a Dios por el privilegio que tenemos de adorar juntos. Quiero animarte a que te conectes aquí en la iglesia. Quiero invitarles a que vengan los domingos a las 2 de la tarde. Tenemos servicios aquí en el auditorio. Invita a tu familia, es un lugar seguro. Puedes venir con tu máscara, puedes venir sin máscara, podemos tener el distanciamiento. Es un lugar amplio y estamos teniendo también unas clases para los niños después de la alabanza. Ellos se van a su clase en un lugar amplio aquí en el lobby, los jóvenes también. Así que familias, inviten a otros, vengan aquí a la Iglesia Redención, invita a alguien. Queremos serle de bendición y damos gracias por la oportunidad que nos da de estar en su casa, de poder compartir la palabra de Dios. Les amamos grandemente y los esperamos ver pronto. Dios les bendiga. A ver esas palmas. Él es bueno. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Oh Señor, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. En cada familia, en cada hogar, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Y cantamos, hey, 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 ven y toma tu lugar.
importa quién y venga, no importa quién mira. no importa quién Quiero diga, estar con mi amado. estar con mi Y no amado. importa quién soy. No importa quién Y soy, no importa qué tengo. no importa quién Y tengo, no importa quién no diga. importa quién Quiero diga. estar con mi Quiero amado. estar con mi amado. Hey, hey, hey. Hey, hey. Ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Cantamos. Hey, hey, hey. Hey, hey. No dejaremos de cantar hasta que tomes tu lugar. Pase lo que pase, Pase lo que pase, cueste lo que cueste, cueste lo que y cueste, yo te adoraré, yo te adoraré, y yo te seguiré. yo te seguiré. Pase lo que pase, Pase lo que pase, cueste lo que cueste, cueste lo que cueste, yo te adoraré, yo te adoraré. yo te bendeciré. Hey, hey. Y ven y toma tu lugar. Ven y toma tu lugar. Cantamos. Yeah, yeah. No dejaremos de cantar hasta que tomes tu lugar. En cada familia, en cada hogar. No dejaremos de cantar. No dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Él es bueno. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré y te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú. Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Alabaré, te glorificaré, y te alabaré, mi buen Jesús. Oh, oh, oh. Te alabaré, te glorificaré, y te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo. Te alabaré, En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré, que se escuche tu voz en todo tiempo. en todo tiempo te alabaré,
oh Señor. En todo tiempo te adoraré y te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos a ti. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, sobre en él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, quien poderoso, soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres
es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos, Señor. Ahí donde está, levante sus manos. Te adoramos, oh Rey de Reyes. Te guarde, bendiga, que extienda su amor y te muestre, te mire con agrado y te dé paz. Se guarde, bendiga, que extienda su amor, te muestre favor, se mire con agrado y te dé paz. Amén.
declararlo. Dígale a su hermano. Con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. El que quiere que lo vea, va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo